Bueno, ¿qué tal? Bueno, ahora voy a leer uno de mis escritos que tienen que ver con mi infancia, mi tercer grado en la primaria. Está escrito en tercera persona, pero el autor del episodio soy yo. El relato se llama Ícaro. En aquel domingo de sol, pleno de importantes acontecimientos, caminaba fatigado los 7 kilómetros de regreso desde el Alto Comedero hasta la vieja casona de sus antepasados. Esa construcción donde naciera por lo menos 4 generaciones a partir del español don Pascual Blas, hombre de fortuna y olfato, a juzgar por los rastros, desposado con la argentina doña Ifigenia Eguren. Desde que tuvo uso de razón quería volar en la frágil armazón de aluminio y tela, un piper de 2 asientos en fila. Muchas veces lo recorrió con la mirada en el hangar del Aeroclub y conocía, por sus frecuentes visitas, la tela endurecida por la pintura amarilla que dejaba ver los relieves de las costillas de las alas. Les recordaba a los enfermos tuberculosos que gratuitamente asistía su padre. La fascinante palanca al medio con la que podía despegar del suelo, proyectarse al cielo y llegar hasta las nubes, los inescrutables relojes en el tablero que hacían más importante el habitáculo, los pedales para mover el timón, las llaves de paso, todos objetos que proporcionaban solemnidad al interior. El viernes a la tarde había hecho ya sus deberes de tercer grado. La maestra, la señorita Pilar Mas, tomaría una prueba de matemáticas. Felizmente era lo que le gustaba y aprendía sin dificultad. A la noche puso los útiles, el libro de lectura y el cuaderno dentro de la gran cartera de cuero marrón aquel sábado. Todo listo para el día siguiente, el domingo. Se había levantado muy temprano aquel día de septiembre. Debía cumplir con la misa obligatoria en el templo de San Francisco. Habitualmente la familia asistía al oficio de las 10 de la mañana. Esta vez, y por su apuro, concurrió solo al de las 8. Como siempre, tirando del aro ubicado al lado de la puerta del convento, hizo sonar la campana que oficiaba de llamador. Abrió el hermano José, un ecuatoriano grandote. Avanzó por las galerías del norte y oeste que rodean el gran patio central, el de las vides y romeros, para acceder a la sacristía y finalmente al coro en la parte superior del altar. Eligió uno de los asientos de segunda hilera, la más alta, justo debajo del gran cuadro de Eugenio Pacelli, el desmirriado y aristócrata Papa Pío XII. Solo los varones de algunas familias conocidas por su religiosidad y amistad con los frailes tenían el privilegio de aquella ubicación. De regreso, el desayuno del domingo multitudinario y bullanguero por el ejército familiar. Una gran taza de café con leche, bizcochitos, manteca y dulce. Aquellos que iban a comulgar tenían que permanecer en completo ayuno desde 8 horas antes. Lo contrario era un pecado que debía confesarse. Cambió los zapatos negros de fiesta por las alpargatas de yute. Era costumbre que recién estrenada se caminara unos pasos por asfalto caliente y después por arena. Así, selladas y más duras, no aparecían los horrendos bigotes prolongando además su vida útil. Por unos grandes carteles colocados en la farmacia de la esquina, la de Don Alvesa, el viejo español que tomaba vino tinto de una bolsa de cuero con un pico muy fino, sabía que ese domingo habría un festival aeronáutico con vuelos de bautizo.
Equipado con el calzado de diario, emprendió solitario la caminata. La mañana era hermosa, no había nubes y el sol tocaba todo el paisaje. Le fascinaba la idea de ver aquellos pájaros flacuchos, amarillentos, con sus grandes hélices de madera. El mecánico, un italiano de difícil castellano. Los chicos decían que había quedado medio loco por la guerra de Hitler y los norteamericanos. La pista de tierra, pastos cortos, los aviadores suficientes, valientes. Él iba a ser uno de ellos cuando fuera grande, igual de importante y lejano. Llegó la hora, el despegue del primer vuelo. Un biplano con su gran motor medio salido, dirigiéndose hacia una leve colina del horizonte. Los chicos del barrio, en las tardes de verano, contaban que aquel avión de 2 alas venía de la Primera Guerra Mundial, por eso era tan bueno y llegaba hasta 2 kilómetros de altura. Primero dio vueltas muy redondas en el aire, después la caída de la hoja, lo más peligroso, y finalmente un largo trazo de humo en el cielo de la tarde. Luego el Piper, enseguida el lanzamiento de un paracaidista, nuevas piruetas, vuelos rasantes que levantaban el polvo de la pista, ascensos casi verticales, picadas, tirabuzón, giros y descenso. Por fin, los vuelos de bautismo. Se sentó en el suelo, detrás del alambrado. Corría viento suave y fresco, el sol, descolgado, estaba ya muy cerca del horizonte. Se quedaría hasta el final, cuando guardaran los aviones en el enorme hangar. Se había cumplido el último aterrizaje con un chico que pagó, como los anteriores, para el primer vuelo de su vida, el de bautismo. Algunos más afortunados ya habían volado varias veces. Aquello debía ser caro y su padre no podía darle dinero, como siempre, para gastar en algo innecesario. El carreteo separa el Piper amarillo, baja el aviador y ayuda a descender al chico gordo que le reconoció pertenecía a la Acción Católica, como su hermano mayor. El piloto mira para el lugar donde solo quedaba él. Sigue mirándolo intensamente. ¿Por qué lo hace? No pagó la entrada, pero en realidad había permanecido del lado de la ruta y lo separaba el alambrado. Piensa que el lugar era permitido. De cualquier forma, ya terminaron los vuelos y en consecuencia no tenía de qué preocuparse. Por fin advierte que el aviador le hace señas con la mano. Estaba a 30 pasos del alambrado. Los anteojos oscuros son ahora más grandes. Lo está llamando. Cruza la valla. El corazón primero trota, después corre. Intuye que algo importante, esperado, va a ocurrir. Sus ojos clavados en aquel objeto amarillo solo dice, bueno. Primero el ayudante, al frente del aparato, impulsa la hélice varias veces. Apenas logra verlo. Lo tapa el tablero de instrumento y el aviador de anteojos oscuros. Era como estar en un pozo y asomar a la orilla. El motor con dificultad empieza a tronar y a mover la estructura de metal y tela. Cruje todo. En la parte posterior del asiento golpean suavemente unas correas sueltas que en un pequeño espacio, seguramente para cargar paquetes. Los vidrios no son de vidrio. ¿Serían de carey? No,
de una tortuga no podrían hacerse tan perfectos. El motor se acelera y el avión comienza a despegar. Vuelve a mirar hacia atrás, insistentemente en lugar de la partida, pero solo advierte un torbellino de polvo. La correa lo sujeta fuertemente. No debía tocar la palanca que quedaba entre sus rodillas. Se toma de un gran agarradero a su derecha. No lo soltaría hasta el final, cuando el avión se detuviera. El corazón no puede latir más rápido. Funciona a toda máquina. A partir de ese momento, su cerebro comienza a registrar el olor del habitáculo y el que traía el aire desde el campo, el cielo absolutamente despejado de un azul algo grisáceo hacia la ciudad y rojizo hacia los sábanos. Cada piedra, cada movimiento, el aparato, cuando las ruedas lisas pasaban por encima, el embudo de tela plantado al costado de la pista, que se hinchaba y giraba lentamente, el fuerte viento de la hélice, el techo tembloroso, las ventanillas cerradas con unas trabas que parecían frágiles, pero que indudablemente debían ser de acero. El alambrado de la ruta y el mecánico charlando con no se sabe quién, parados al cordón de la pista, donde el público no podía acceder. De pronto, inesperadamente, aquel momento único, supremo, desaparecen los estremecimientos, sacudidas y el ruido infernal. Era como estar de súbito en silencio después de una tormenta. Muy quieto, clavado en el aire, solo el lejano murmullo del motor indica el vuelo. El aviador lleva la palanca suavemente para atrás, después a la derecha, para el lado del Río Blanco, y hunde el pedal diestro, el ascenso. Desde arriba ve la ruta contigua a la pista y allí a un hombre de sombrero que, iluminado por el sol, proyecta su figura multiplicada en una alargada sombra. Sigue subiendo. Se ven pequeños cuadros. Son las casitas del campo con sus telas espejantes del metal, insignificante. Las parcelas de cultivo de todos los tamaños y tonalidades. Largos trazos de caminos y senderos que penetran la virginidad de los montes. A lo lejos, los cerros encrespados de verde. Llegarán cerca de las laderas. El avión gira. Ahora frente a él, un poniente rojizo se tiñe en un nuevo horizonte y luego la tierra comienza a agrandarse y toma dimensiones más reales. Finalmente completa el descenso, aterriza. Todo, absolutamente todo, segundo a segundo, palmo a palmo, quedó grabado para siempre. Sería uno de los días más felices de su infancia. El regreso fue triunfal, acompañado por algunos ocasionales compañeros, chicos de la villa. Caminó por la ruta de tierra, San Pedrito y sus casas quintas, la calle principal de Villagorriti con sus pobres construcciones, callejas laterales tumultuosas de piedra y barro. Pasó frente a los almacenes, uno de ellos donde compraba turrón árabe, único lugar donde se vendían 20 centavos de aquel manjar hecho con pasta de maní y chocolate. Por fin el asfalto. El puente Lavalle sobre el río Chico. Del otro lado, el barrio conocido, el centro, su barrio. Se sentó en uno de los bancos de piedra en la vereda de la escuela normal, una cuadra antes de la casa, ya medio de noche. Pasó un auto verde oscuro, lo manejaba un italiano rico, de carota colorada,
el papá de quien iba atrás, sentada con otra chica, era aquella compañera de la escuela Belgrano que le gustaba tanto y que solo veía en los actos patrióticos, cuando juntaban las mujeres del turno tarde con los varones de la mañana. Allí cruzaban miradas, fue su primera novia en secreto. Nunca se hablaron ni se dieron la mano. No era posible o no tuvo oportunidad, pero estaba seguro de que ella sentía lo mismo que él. No hacía falta más. La mirada era muy dulce, el pelo claro y los ojos verdes, el delantal muy blanco y duro como el almidón. Un largo rato imaginó que le contaba lo que acababa de vivir en el Alto Comedero. Hacía apenas 1 hora y media. Una aventura casi heroica. Seguramente lo admiraría. Al llegar a su casa estaba todo oscuro. Esperó el regreso de su madre sentado en el umbral. Posiblemente había ido a la novena, pero no, si era domingo aquel día de glorias. La cena, como siempre, una repetición del almuerzo, la odiada sopa, el plato principal, desaparecido de la memoria como otras tantas cosas intrascendentes de aquella jornada. Estaba todo sentado, miró a su padre y a sus hermanos. Como durante toda la infancia y hasta terminar el colegio secundario, ocupaba el lugar de la derecha del extremo sobre el sur de la gran mesa donde se ubicaba la madre. Él era el hijo del medio, 4 mayores y 2 menores, casi una multitud. Situación traumática según la psicología, pero no para él, evidentemente, pues pasaba desapercibido y eso en la familia de la vieja casona, de moral casi victoriana, era como una dosis de libertad que no todos, o quizás nadie, disfrutaron. Una ventaja que él sí pudo aprovechar. Todo preparado para narrar la historia del mágico domingo de septiembre. Y empieza el monólogo. Hoy fui al festival en el Aeroclub, dijo de golpe. Silencio total. Todas las miradas, incluida la de los progenitores, le caen encima. Apresura el relato, paso a paso. Estaba por subir al pipe cuando uno de los hermanos le espeta. Otra vez estás mintiendo. ¿De dónde sacaste la plata para la entrada? Me quedé del otro lado del alambrado. No puede ser, eso no lo permite. El piloto me invitó a una vuelta de bautismo sin pagar. Sigue mintiendo. Sus hermanos asienten. El mayor remata con el peor de los insultos, un apodo que le sonaba perruno, lo denigraba. Pichín, mentiroso. No importa, tenía que contarles algo más para que le creyeran. Desde arriba vi un hombre caminando por la ruta. No lo dejaron continuar. Todos hablaban simultáneamente y convenían que, como siempre, no podía dejar de ser un embustero. Su madre, con la mirada, le ordena al padre, sentado en el otro extremo de la mesa, al norte, que interviniera. No tienes que mentir, es un pecado, y no te sirve inventar siempre. Así nadie te va a poder creer. Ahora todos en silencio esperan que responda la admonición, pero no. Debía seguir narrando con otros datos más puntuales, quizás lograría convencerlos. El señor que caminaba en la ruta hacía una sombra y su sombrero se veía muy alargado. Fue el final. Sus hermanos reían. ¿Cómo podrían creer que desde un avión se veía un hombre y peor aún, el sombrero proyectado en el suelo?
Siguió el tumulto unos minutos más hasta que el jefe de familia, con el apoyo de la dueña de casa, impusieron orden. Estaba en un laberinto, sin salida. Tuvo que esperar que finalizara la cena. Pocas veces había mentido, en realidad casi nunca, en el mundo de su infancia. Transcurrido en la gran casona del siglo XVII, en la que, según contaba su padre, el médico de consulta gorda y bolsillos flacos, entró a caballo Felipe Varela hasta el segundo patio, el de Lajas. En la enorme habitación de cielo raso de tela pintada con cal y paredes de adobe, acostado ya en la cama de hierro niquelada, entre las de sus dos hermanos, y cuya modalidad nada tenían que ver con la arquitectura de la casa. Allí, tapado hasta la coronilla, con la gruesa manta catamarqueña, se ubicó en el asiento de adelante y empezó a tirar de la palanca del centro para remontar el Piper hasta que arribara a las nubes. Abajo, la isla de Icaria.